Bienvenidos a una historia que cambiará tu perspectiva de la vida. Hoy te llevaré a un viaje emocional lleno de fe, transformación y propósito. Descubre cómo Dios habla a través de tus pensamientos y cómo, al aprender a escuchar su voz, puedes experimentar una renovación completa en tu mente y en tu espíritu. ¿Estás listo para esta aventura inspiradora? Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que tocan el corazón y el alma. Comencemos juntos este viaje transformador. La luz del atardecer teñía el cielo de un naranja profundo mientras María se sentaba en una banca del parque, abrazando su taza de café como si fuera un refugio contra el aire fresco de noviembre. A su alrededor, las risas de los niños se mezclaban con el crujir de las hojas bajo los pies de los transeúntes. Pero para ella, todo se sentía lejano, como si estuviera atrapada en una burbuja que la aislaba del mundo exterior. Ese día había sido especialmente difícil. Como maestra de escuela primaria, solía disfrutar el desafío de inspirar a sus alumnos. Pero últimamente, incluso las cosas que antes la llenaban de alegría parecían vacías. Una sensación constante de inquietud y duda la había acompañado durante meses, como una sombra que se negaba a abandonarla. Sentía que estaba perdiendo el rumbo, que su vida carecía de propósito. Aunque asistía a la iglesia y participaba en las actividades de la comunidad, su relación con Dios parecía distante, como si estuviera gritando al cielo y solo recibiera silencio como respuesta. Con un suspiro pesado, María abrió su bolso y sacó una pequeña Biblia que llevaba a todas partes. Sus dedos recorrieron las páginas gastadas hasta encontrar un pasaje que había leído esa misma mañana: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos 12:2. Leyó las palabras en voz baja, pero en lugar de consuelo, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía renovar su entendimiento cuando su mente estaba llena de preocupaciones, miedos e inseguridades? Cerró la Biblia y dejó caer la cabeza entre sus manos. «Dios, ¿por qué no puedo sentirte?», susurró, su voz quebrándose. En ese momento, algo llamó su atención. Un suave movimiento en el aire hizo que levantara la vista. Una hoja, seca y dorada, cayó lentamente frente a ella, girando en espirales hasta aterrizar en su regazo. Por alguna razón, ese simple acto le pareció significativo. Fue como un recordatorio de lo delicada y breve que podía ser la vida, pero también de cómo algo tan sencillo podía ser parte de un plan más grande. Entonces, un pensamiento cruzó su mente, claro y distinto, como si alguien se lo hubiera susurrado al oído: «Busca mi voz en tu interior, no en el ruido del mundo». María se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido su propia imaginación? ¿O acaso era Dios tratando de comunicarse con ella? Sacudió la cabeza, sintiéndose tonta por siquiera considerarlo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la paz momentánea que ese pensamiento le había traído. Esa noche, al llegar a casa, María decidió hacer algo diferente. Sacó un cuaderno viejo que tenía guardado en una gaveta y escribió en la portada: «Mi diario espiritual». No estaba segura de cómo empezar, así que simplemente escribió una pregunta: «¿Qué quieres de mí, Señor?». Al principio, se sintió extraña. Había orado muchas veces antes, pero nunca había escrito sus pensamientos y oraciones de esta manera. Sin embargo, mientras el bolígrafo se deslizaba por la página, algo dentro de ella comenzó a fluir. Escribió sobre sus frustraciones, sus dudas y su deseo de encontrar un propósito. Al terminar, cerró el diario y lo dejó sobre la mesa de noche, sintiendo un ligero alivio, como si hubiera descargado parte de la carga que llevaba. Cuando apagó la luz para dormir, un pensamiento surgió en su mente, tan claro como el primero: «Prepárate para cambios». María abrió los ojos, sorprendida. Era una frase sencilla, pero cargada de significado. ¿Qué tipo de cambios? ¿Estaba lista para ellos? Con el corazón latiendo rápido, se giró hacia la ventana y observó las luces de la ciudad parpadear en la distancia. No tenía idea de lo que le esperaba, pero algo dentro de ella le decía que debía estar atenta. Al día siguiente, María comenzó su rutina con una mezcla de expectación y nerviosismo. Mientras caminaba hacia la escuela, los rayos del sol calentaban su rostro y una brisa suave agitaba su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza, aunque no podía explicar exactamente por qué. En el aula, mientras sus alumnos se acomodaban en sus asientos, notó algo diferente. Diego, un niño callado que siempre parecía perdido en sus propios pensamientos, levantó la mano para participar en una actividad de lectura. Era algo inusual en él, y María no pudo evitar sonreír. «Muy bien, Diego. Adelante», le dijo, animándolo. El niño comenzó a leer en voz alta, con cierta timidez al principio,
pero a medida que avanzaba, su confianza creció. Al terminar, los demás niños lo aplaudieron, y María sintió una calidez en su corazón. Era un pequeño momento, pero le recordó por qué había elegido ser maestra. Sin embargo, mientras el día avanzaba, los viejos pensamientos de duda comenzaron a regresar. Durante el almuerzo, mientras revisaba papeles en la sala de profesores, escuchó a dos colegas hablar sobre sus planes para el fin de semana. Una de ellas mencionó un curso de desarrollo profesional que María había considerado tomar, pero que había descartado porque no creía que fuera lo suficientemente buena para ello. La conversación la hizo cuestionarse de nuevo. ¿Estaba realmente haciendo algo significativo con su vida? ¿O simplemente estaba pasando los días sin marcar una diferencia real? Esa tarde, mientras regresaba a casa, sus pasos la llevaron de nuevo al parque donde había estado el día anterior. Se sentó en la misma banca y observó a su alrededor. Los pensamientos negativos seguían presentes, pero esta vez decidió enfrentarlos. Cerró los ojos y oró en silencio. Señor, ayúdame a entender. Enséñame a escucharte. En la quietud que siguió, sintió una ligera brisa en su rostro, como un suave toque de aliento divino. En su mente, un pasaje de la Biblia que había memorizado años atrás apareció de repente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. María abrió los ojos, asombrada. Era como si Dios le estuviera dando la respuesta que tanto había buscado. Debía dejar de enfocarse en sus miedos y dudas y comenzar a mirar más allá, hacia lo eterno. Pero sabía que no sería fácil. Aún quedaban muchas preguntas sin responder, muchos obstáculos por superar. Al llegar a casa esa noche, volvió a abrir su diario y escribió: hoy entendí que escuchar a Dios requiere silencio y disposición. Estoy lista para intentarlo. Con ese compromiso en su corazón, cerró el cuaderno, sabiendo que este era solo el comienzo de un viaje que transformaría su vida. Lo que no sabía era que los cambios que tanto anhelaba estaban más cerca de lo que imaginaba. El sonido de las gotas de lluvia golpeando contra la ventana acompañaba a María mientras se preparaba para su día. La ciudad parecía envuelta en un manto gris, y el clima combinaba perfectamente con su estado de ánimo. Aunque había experimentado un pequeño destello de claridad la noche anterior, las dudas y el ruido de su mente aún persistían. Frente al espejo, se detuvo para mirarse. Sus ojos, rodeados de ligeras ojeras, reflejaban el cansancio acumulado de semanas de insomnio. ¿De verdad estás lista para cambios?, se preguntó en voz baja, repitiendo las palabras que habían surgido en su mente el día anterior. María tomó su bolso y salió al mundo, intentando mantener una actitud positiva. Sin embargo, en el fondo, no podía dejar de cuestionar si realmente estaba escuchando a Dios o si todo eran simplemente sus propios pensamientos tratando de consolarla. Al llegar a la escuela, fue recibida por una escena caótica en su aula. Varios niños corrían de un lado a otro, mientras otros gritaban emocionados. Era evidente que algo había sucedido. «Silencio, por favor», exclamó María, tratando de calmar el tumulto. Luis, uno de los estudiantes más inquietos, se acercó corriendo con los ojos brillando de emoción. «Maestra, Diego hizo un dibujo increíble. Dice que es sobre lo que siente en su corazón». Curiosa, María se dirigió hacia el escritorio de Diego, donde el niño sostenía un papel con cierta timidez. En él había dibujado un árbol grande y robusto, con ramas extendidas hacia el cielo y raíces profundas que parecían alcanzar el centro de la tierra. «¿Qué significa tu dibujo, Diego?», preguntó María con suavidad, arrodillándose a su nivel. Diego la miró fijamente, como si buscara las palabras correctas. «Es como me siento cuando oro. Es como si Dios fuera el árbol, y yo estoy aquí, en las raíces, tratando de crecer hacia las ramas». Las palabras del niño resonaron profundamente en María. ¿Cómo un pequeño de tan solo 9 años podía expresar con tanta claridad algo que ella misma había luchado por comprender? La imagen del árbol quedó grabada en su mente durante todo el día, como un recordatorio visual de la conexión entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. Esa tarde, al regresar a casa, María no podía dejar de pensar en el dibujo de Diego. Sacó su diario espiritual y comenzó a escribir sobre lo que había experimentado. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que había algo que estaba evitando: enfrentarse a sus propias distracciones. Durante años, había llenado su vida con tareas y compromisos, creyendo que el estar ocupada la hacía más valiosa. Pero, en realidad, esos ruidos constantes la mantenían alejada de lo que realmente importaba. Decidida a hacer un cambio, apagó su teléfono y se sentó en el suelo de su sala, rodeada de silencio. Era una sensación extraña, casi incómoda al principio. Sus pensamientos, normalmente ahogados por el ruido externo, comenzaron a surgir con claridad. Algunas preocupaciones triviales, otras más profundas. Pero, en medio de todo, una pregunta emergió:
¿Qué estoy dejando que ocupe el lugar de Dios en mi vida? María cerró los ojos, permitiéndose meditar en esa pregunta. En su mente, recordó un sermón que había escuchado hacía meses, pero que en ese momento no le había impactado tanto como ahora. El pastor había dicho: Dios no compite por tu atención. Él te habla en el silencio, pero necesitas estar dispuesto a escucharlo. Con un suspiro profundo, reconoció que había permitido que el miedo y la inseguridad dominaran sus pensamientos. Había buscado validación en el reconocimiento de otros y en su productividad, olvidando que su verdadero valor venía de ser hija de Dios. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, se encontró con Clara, una de sus colegas y amiga cercana. Clara tenía una personalidad cálida y siempre sabía cómo hacer que María se sintiera cómoda. Mientras esperaban en la fila de una cafetería, Clara notó el semblante pensativo de María. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa amable. María dudó por un momento antes de responder. He estado pensando mucho en cómo puedo escuchar a Dios. Siento que estoy perdiendo algo importante. Clara asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que María estaba tratando de expresar. A veces, lo que necesitamos no es hacer más, sino hacer menos. Tal vez Dios ya te está hablando, pero necesitas despejar el camino para escucharlo. María se sorprendió por la precisión de las palabras de Clara. Era como si Dios estuviera usando a su amiga para confirmarle algo que ya intuía. ¿Alguna vez te has sentido así?, preguntó. Clara soltó una pequeña risa. Más veces de las que puedo contar. Pero aprendí que los pensamientos que vienen con paz, aunque sean desafiantes, suelen ser los que Dios pone en mi corazón. Claro, discernir su voz lleva tiempo y práctica, pero vale la pena. Las palabras de Clara resonaron en María durante todo el día. Se dio cuenta de que tal vez había estado complicando algo que, en esencia, era simple: aprender a reconocer la paz como una señal de la presencia de Dios. Esa noche, después de terminar sus tareas diarias, María se sentó de nuevo con su diario. Pero esta vez, no comenzó con preguntas ni reflexiones largas. Simplemente escribió: Señor, háblame. Estoy escuchando. Luego, cerró los ojos y permitió que el silencio llenara el espacio. Los pensamientos llegaron como olas, primero caóticos y luego más claros. Uno en particular se destacó: confía en mí más que en tus miedos. Abrió los ojos, sintiendo que esas palabras eran una respuesta directa a lo que había estado enfrentando. No era una solución mágica a todos sus problemas, pero sí un recordatorio de que la confianza en Dios era el primer paso hacia la renovación que tanto anhelaba. Al terminar el día, María sintió que algo en su interior había cambiado. Aunque las dudas seguían presentes, había comenzado a identificarlas y enfrentarlas con fe en lugar de dejarlas dominarla. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, escuchando esos susurros divinos que poco a poco comenzaban a darle dirección y propósito. Con esta nueva perspectiva, cerró su diario y miró hacia el cielo nocturno desde la ventana de su habitación. Las estrellas brillaban con una intensidad que no había notado en mucho tiempo, y por primera vez en meses, sintió esperanza. Sabía que Dios estaba trabajando en ella, incluso en medio de su incertidumbre. El viaje apenas comenzaba, pero ya no se sentía sola. La rutina diaria de María continuaba con su inercia habitual, pero algo dentro de ella había comenzado a cambiar. A medida que se esforzaba por encontrar momentos de silencio y escribir en su diario espiritual, notaba cómo emergían pensamientos que nunca antes había considerado. Sin embargo, el mundo exterior parecía resistirse a su búsqueda de paz, llenando su vida con distracciones y responsabilidades que ponían a prueba su determinación. Era lunes por la mañana, y la escuela estaba más caótica de lo habitual. Un cambio en el horario había generado confusión entre los maestros, y los niños, siempre atentos a las oportunidades de caos, aprovechaban para hablar más alto de lo normal y corretear por los pasillos. María intentaba mantener la calma, pero sentía la presión acumulándose en su pecho. En medio del bullicio, Clara se acercó a ella con un café en la mano y una sonrisa en el rostro. ¿Listos para enfrentar el lunes?, bromeó Clara, aunque el cansancio en su propia voz delataba que también estaba lidiando con el estrés. Lo intento, respondió María, aceptando el café con gratitud. Luego, bajando un poco la voz, añadió: pero es difícil encontrar paz en medio de tanto ruido. Clara asintió con comprensión. Te entiendo. A veces siento que vivimos en una constante competencia con el ruido. Pero recuerda lo que hablamos: la paz no siempre significa ausencia de ruido, sino aprender a escuchar a Dios incluso en medio de él. Esas palabras quedaron resonando en la mente de María durante toda la mañana. ¿Era posible encontrar la voz de Dios en medio del caos? ¿Cómo podía discernir su dirección cuando su mente estaba tan sobrecargada? Aunque tenía dudas, decidió intentarlo. Más tarde ese día,
Mientras supervisaba a los niños durante el receso, notó a Diego sentado solo bajo un árbol, con un cuaderno en las manos. María se acercó, curiosa por lo que el niño estaba haciendo. ¿Qué dibujas hoy, Diego?, preguntó con una sonrisa. El niño levantó la vista y le mostró el cuaderno. Había dibujado un río que fluía entre dos montañas, con pequeñas flores creciendo en sus orillas. Es un río, pero también es como los pensamientos, dijo Diego, mirando su dibujo con seriedad. Cuando está tranquilo, puedes ver el fondo y encontrar cosas bonitas. Pero cuando se mueve mucho, no puedes ver nada. María quedó sorprendida por la profundidad de las palabras del niño. Era como si él, a su corta edad, entendiera algo que ella misma estaba apenas comenzando a aprender. Es un dibujo muy bonito, Diego. ¿Y cómo haces para que el río de tus pensamientos se calme?, le preguntó, genuinamente interesada. El niño la miró con una expresión de sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Cierro los ojos y le pido a Dios que me ayude. Y luego espero. La sencillez de la respuesta de Diego la dejó sin palabras. Era un recordatorio de que, a veces, los actos más simples podían ser los más poderosos. Esa noche, María decidió poner en práctica lo que Diego le había enseñado. Después de escribir en su diario, apagó todas las luces y se sentó en el suelo de su sala, con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre sus rodillas. Cerró los ojos e intentó enfocarse en su respiración, dejando que cada exhalación fuera una oportunidad para soltar las tensiones del día. Al principio, su mente se resistió. Pensamientos de todo tipo la invadieron, la lista de tareas pendientes, preocupaciones por sus alumnos, dudas sobre su propia capacidad para escuchar a Dios. Pero en lugar de luchar contra ellos, decidió observarlos pasar, como si fueran hojas flotando en el río que Diego había descrito. Poco a poco, el torrente de pensamientos comenzó a disminuir, y una sensación de quietud se instaló en su interior. En esa quietud, un pensamiento emergió con claridad: no estás sola en esta lucha. María abrió los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Era una frase sencilla, pero contenía una verdad que había olvidado. En su búsqueda de paz, no estaba sola. Dios estaba con ella, guiándola paso a paso, incluso los momentos en que se sentía más perdida. Al día siguiente, María compartió su experiencia con Clara mientras tomaban café en la sala de profesores. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se calmaba lo suficiente como para escuchar algo más que mis propios pensamientos, dijo María, con una sonrisa tímida. Clara la miró con aprobación. Eso es un gran paso, María. La clave es la consistencia. Cada vez que haces espacio para Dios, le estás mostrando que estás dispuesta a escucharlo. Y créeme, Él responde. Las palabras de Clara le dieron a María una nueva perspectiva. Hasta ese momento, había visto su búsqueda de silencio como un desafío personal, pero ahora entendía que era un acto de fe, un diálogo continuo con el Creador. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, algo inesperado sucedió. María se cruzó con una mujer mayor que estaba sentada en una banca, llorando en silencio. Al principio, dudó en acercarse, temiendo ser una intrusa, pero un pensamiento surgió en su mente: sé luz para otros. Sin pensarlo dos veces, María se acercó. Disculpe, ¿está bien?, preguntó con suavidad. La mujer levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Es mi esposo. Está en el hospital y no sé qué hacer. María se sentó a su lado, sintiendo una profunda compasión por la mujer. ¿Le gustaría que oráramos juntas por él?, sugirió. La mujer asintió, y juntas inclinaron la cabeza mientras María oraba en voz baja, pidiendo fortaleza y consuelo para la mujer y su esposo. Al terminar, la mujer la miró con gratitud. Gracias. No sé por qué se acercó, pero creo que era justo lo que necesitaba. Mientras María se alejaba, sintió una calidez en su interior, una confirmación de que había escuchado correctamente ese susurro divino. No se trataba solo de encontrar paz para ella misma, sino de compartir esa paz con los demás. Esa noche, mientras escribía en su diario, recordó las palabras de Diego sobre el río de los pensamientos y cómo había encontrado la manera de calmarse. María escribió: hoy entendí que escuchar a Dios no solo se trata de recibir, sino de actuar. Cuando confío en sus susurros, me convierto en una extensión de su amor para los demás. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, con la certeza de que estaba avanzando en el camino correcto. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. El sonido del despertador rompió el silencio de la habitación. María abrió los ojos lentamente, sintiendo una extraña mezcla de cansancio y determinación. Su búsqueda de la paz interior y su deseo de escuchar la voz de Dios con claridad la habían llevado a experiencias transformadoras, pero también a desafíos que no esperaba enfrentar.
El día anterior había sido un recordatorio poderoso de que Dios podía hablar a través de los momentos más inesperados y que su voz muchas veces llegaba como un susurro. Sin embargo, esa mañana, una inquietud inexplicable la acompañaba. Era como si una sombra persistiera en el borde de su conciencia, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. En la escuela, la rutina comenzó como siempre, pero la atmósfera se sentía diferente. Los niños parecían más inquietos, y los maestros, más tensos. Clara notó la expresión de María y se acercó mientras organizaban las actividades del día. ¿Estás bien?, preguntó Clara, con su tono habitual de calidez. María se encogió de hombros. No lo sé. Es como si algo estuviera. No sé cómo explicarlo. Simplemente siento que algo está mal. Clara asintió, como si entendiera perfectamente lo que María intentaba decir. A veces, esos sentimientos son una manera en la que Dios nos prepara para algo. Escucha esa sensación, pero no dejes que el miedo te controle. Ora por claridad y confía en que Él te guiará. Las palabras de Clara le dieron a María un poco de consuelo, aunque la inquietud no desapareció por completo. Durante el día, se encontró observando a sus alumnos con más atención de lo habitual, como si estuviera esperando que algo sucediera. La oportunidad llegó al final del día, cuando Diego, el niño que tantas veces había sorprendido a María con su sabiduría, se quedó en el aula después de que todos los demás se habían ido. María notó que el pequeño estaba más callado de lo habitual, con los hombros caídos y la mirada fija en el escritorio. «Diego, ¿todo está bien?», preguntó María, acercándose a él. El niño levantó la vista, y por un momento, María vio un destello de tristeza en sus ojos. «Es mi mamá. Está triste porque mi papá no quiere volver a casa. Se pelearon otra vez». El corazón de María se apretó al escuchar las palabras de Diego. Sabía que el niño provenía de un hogar complicado, pero nunca lo había visto tan vulnerable. «Lo siento mucho, Diego. ¿Puedo hacer algo para ayudarte?», ofreció, arrodillándose para estar a su altura. Diego dudó antes de responder. «Mi mamá siempre dice que Dios nos puede ayudar. Pero, no sé si yo lo escucho. ¿Cómo sé si Él está ahí?». La pregunta de Diego resonó profundamente en María, recordándole sus propios momentos de duda y búsqueda. Inspirada por lo que había aprendido en las últimas semanas, decidió compartir con él lo que estaba descubriendo. «Diego, a veces Dios no habla con palabras como las que usamos tú y yo, pero puede hablarnos a través de los pensamientos que nos dan paz, las personas que nos ayudan, o incluso los sentimientos que nos animan a seguir adelante. Cuando te sientas triste o confundido, intenta hablar con Él. Pídele que te ayude a sentir su amor y su presencia». Diego la miró con ojos llenos de esperanza. «¿Crees que Él escucha a los niños?». «Estoy segura de que sí», respondió María con una sonrisa. «Y creo que Él te escucha más de lo que imaginas». Esa noche, María no podía dejar de pensar en Diego y su situación familiar. Después de cenar, se sentó frente a su diario, pero en lugar de escribir sobre sus propias inquietudes, oró por el niño y su madre, pidiendo que encontraran paz y fortaleza. Mientras lo hacía, recordó una enseñanza de su abuela: «Cuando no sepas qué hacer, ora por otros». A menudo, Dios responde a tus necesidades mientras ayudas a los demás. Por primera vez, comprendió plenamente lo que esas palabras significaban. Su jornada espiritual no era solo para su propio beneficio, sino para que pudiera ser un canal de bendición para otros. Al día siguiente, María decidió hablar con Clara sobre Diego. Sabía que su amiga siempre tenía buenos consejos y podía ayudarla a encontrar una manera de apoyar al niño. «¿Recuerdas lo que hablamos sobre ser luz para otros?», le dijo a Clara mientras tomaban café en la sala de profesores. Clara asintió. «Claro, ¿por qué? Creo que Dios me está mostrando cómo hacerlo a través de Diego. Ayer me contó que su familia está pasando por un momento difícil, y siento que debería hacer algo, pero no sé qué». Clara la miró con comprensión. «A veces, lo mejor que podemos hacer es estar presentes. Mostrarle que no está solo y recordarle que hay esperanza, incluso en medio de las dificultades». María asintió, sintiendo que esas palabras eran una confirmación de lo que ya estaba en su corazón. Decidió que haría todo lo posible por ser un apoyo para Diego, no solo como su maestra, sino como alguien que reflejara el amor de Dios en su vida. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, algo inesperado sucedió. María se cruzó con la madre de Diego, quien estaba sentada en una banca cerca de la escuela, con la mirada perdida. Al principio, dudó en acercarse, pero recordó los susurros que la habían guiado antes. Con un profundo respiro, decidió dar el paso. «Hola, soy María, la maestra de Diego. ¿Está todo bien?», preguntó con amabilidad. La mujer levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Después de un momento, asintió, aunque sus ojos delataban lo contrario. «Estoy bien, solo, ha sido un día difícil».
María se sentó a su lado, sin querer forzar la conversación. Diego es un niño increíble. Habla mucho sobre usted y lo mucho que la quiere. La mujer sonrió débilmente. Es un buen niño. Solo quiero que tenga una vida mejor, pero a veces siento que no estoy haciendo lo suficiente. María sintió una punzada de empatía. A veces, todo lo que podemos hacer es seguir adelante, confiando en que Dios nos ayudará a encontrar el camino. Y no está sola en esto. Si alguna vez necesita ayuda o alguien con quien hablar, estoy aquí. La mujer la miró con gratitud, como si esas palabras fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. Aunque no dijeron mucho más, María sintió que el encuentro había sido significativo, un recordatorio de que pequeños actos podían tener un gran impacto. Esa noche, mientras escribía en su diario, María reflexionó sobre todo lo que había experimentado en los últimos días. Aunque todavía enfrentaba dudas e incertidumbre, sentía que estaba comenzando a comprender lo que significaba realmente escuchar la voz de Dios. No era solo un ejercicio de introspección, sino una práctica diaria de fe, amor y acción. Antes de cerrar el diario, escribió una frase que había surgido en su mente mientras caminaba a casa: cuando aprendes a escuchar, también aprendes a responder. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Pero esa noche, durmió con la paz de saber que no estaba sola, que el eco de los susurros divinos siempre estaba presente, guiándola hacia el propósito que Dios tenía para ella. La semana transcurrió con una calma engañosa. Aunque María se esforzaba por mantener la rutina en el aula, su corazón estaba lleno de inquietud por Diego y su madre. Desde su encuentro a la banca, no había vuelto a ver a la mujer, pero las palabras de preocupación que ella compartió seguían resonando en su mente. En medio de esas reflexiones, María comenzó a notar algo curioso. Cada vez que dedicaba tiempo a orar o meditar en la palabra, encontraba un inesperado consuelo y dirección. Una mañana, mientras revisaba los cuadernos de sus alumnos, Diego se le acercó con una expresión seria. Había algo en su rostro que indicaba que llevaba un peso invisible. «Señor, ¿podemos hablar?», preguntó tímidamente. María dejó a un lado los cuadernos y le indicó que tomara asiento junto a ella. «Claro, Diego. ¿Qué pasa?». El niño suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir. «Mi papá ya no vive con nosotros. Mi mamá dice que no va a volver». Las palabras de Diego eran como un golpe suave pero contundente. María sintió el dolor que debía estar atravesando, pero mantuvo la calma. «Diego, siento mucho que estés pasando por esto. Sé que debe ser muy difícil para ti y para tu mamá». El niño asintió, sus ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. «A veces, pienso que es mi culpa. Porque si yo fuera más bueno, a lo mejor mi papá querría quedarse». El corazón de María se rompió al escuchar eso. Con un nudo en la garganta, tomó las pequeñas manos de Diego entre las suyas. «Diego, esto no es tu culpa. Quiero que lo recuerdes siempre. A veces, los adultos toman decisiones que no entendemos, pero eso no significa que tú tengas la culpa. Eres un niño maravilloso, y tanto tu mamá como Dios te aman muchísimo». Diego no respondió, pero asintió lentamente, como si las palabras de María fueran un bálsamo para su herida. Después de unos minutos, se levantó y regresó a su asiento. Aunque no había dicho mucho, María sabía que esa breve conversación era un paso importante para que el niño comenzara a sanar. Esa noche, mientras María reflexionaba sobre el día, decidió orar específicamente por Diego. Mientras lo hacía, recordó un pasaje de la Biblia que su abuela solía leerle: «Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu», Salmos 34 horas y 18 minutos. Esas palabras le dieron fuerzas, pero también le hicieron darse cuenta de algo: no podía resolver los problemas de Diego por sí sola. Necesitaba confiar en que Dios trabajaría en su vida, incluso cuando las soluciones no fueran inmediatas. Los días siguientes trajeron consigo más desafíos. Durante una reunión de padres en la escuela, Clara notó que María estaba más callada de lo habitual. «¿Todo bien?», le preguntó durante el receso. María suspiró. «No sé. Me preocupa Diego. Quiero ayudarlo, pero siento que mis palabras no son suficientes». Clara sonrió con ternura. «A veces, no se trata de decir las palabras perfectas, sino de estar ahí. Tu presencia ya es una forma de demostrarle amor y apoyo. Recuerda, el Espíritu Santo también obra a través de los silencios». Esa reflexión quedó grabada en el corazón de María. Decidió que, en lugar de obsesionarse con encontrar las palabras correctas, se enfocaría en ser una constante en la vida de Diego, alguien que reflejara el amor y la gracia de Dios, incluso los momentos en que no sabía qué decir. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, María se encontró con algo inesperado. En una esquina cercana a su casa, vio a la madre de Diego, sentada en la acera, con los ojos enrojecidos.
A su lado, había un par de bolsas de supermercado, pero parecía demasiado agotada para levantarse. María no dudó en acercarse. «Hola, ¿se encuentra bien?». La mujer levantó la mirada, claramente sorprendida de ver a María. Después de un momento, negó con la cabeza. «Es difícil, todo esto. No sé cómo seguir adelante». María se sentó a su lado, sin importarle el polvo de la acera. «No tiene que hacerlo sola. A veces, pedir ayuda es el acto más valiente que podemos hacer». La mujer suspiró, y después de un largo silencio, comenzó a hablar. Compartió sus temores, su dolor y su sensación de fracaso como madre. María escuchó atentamente, sin interrumpir, permitiéndole desahogarse. Cuando terminó, María habló con suavidad. «Sé que se siente como si todo estuviera fuera de control, pero Dios tiene un plan para usted y para Diego». A veces, su voz llega en los momentos más oscuros, cuando parece que ya no hay esperanza. «Si necesita a alguien con quien hablar o un hombro en el que apoyarse, estoy aquí». La mujer asintió lentamente, y aunque no respondió con palabras, su expresión mostraba un destello de alivio. Esa noche, mientras María escribía en su diario, reflexionó sobre el poder de estar presente. Había sido testigo de cómo Dios podía usar incluso los momentos más simples para traer consuelo y esperanza. También comprendió algo importante. Aunque sus palabras eran limitadas, su disposición para escuchar y acompañar a otros era una forma poderosa de mostrar el amor de Dios. Antes de cerrar su diario, escribió una oración: «Señor, úsame como un instrumento de tu paz. Ayúdame a ser luz para quienes están en la oscuridad, y a confiar en que tú estás obrando, incluso cuando no puedo verlo». Al día siguiente, María notó un cambio en Diego. Aunque seguía siendo el mismo niño reservado, había algo en su comportamiento que indicaba que estaba empezando a sanar. Durante una actividad en clase, se le acercó con una pequeña nota escrita en papel doblado. «Es para usted, señor», dijo, entregándosela con una sonrisa tímida. María esperó hasta que los demás niños estaban ocupados para abrirla. En el papel, Diego había escrito con letra temblorosa: «Gracias por escucharme. Creo que Dios sí me escucha también». Las lágrimas llenaron los ojos de María mientras leía esas palabras. En ese momento, comprendió que su papel no era resolver todos los problemas de Diego, sino ser un canal para que él encontrara su propia conexión con Dios. Y en ese proceso, María también estaba descubriendo la profundidad del propósito divino en su propia vida. Sin saberlo, estaba más cerca que nunca de enfrentarse a una prueba que pondría a prueba su fe y todo lo que había aprendido hasta ahora. Pero esa mañana, se sintió llena de gratitud por el privilegio de ser parte del plan perfecto de Dios. La vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestra fe cuando menos lo esperamos. Para María, esa prueba llegó una tarde lluviosa. Después de semanas en las que parecía que las cosas estaban mejorando para Diego y su madre, un inesperado giro del destino amenazó con derrumbar todo. Era viernes por la tarde y una tormenta azotaba el pueblo. María estaba en casa, revisando las tareas de sus alumnos, cuando escuchó sonar su teléfono. Al contestar, la voz al otro lado de la línea le resultó familiar, pero cargada de pánico. «Señor María, soy Diego. Mi mamá está muy mal. No sé qué hacer». El corazón de María comenzó a latir con fuerza. «Diego, tranquilo. Estoy en camino. Quédate con tu mamá y trata de mantenerla despierta, ¿sí?». Sin perder tiempo, María tomó un abrigo y salió a la tormenta. La lluvia era intensa, dificultando su visión mientras caminaba rápidamente hacia la pequeña casa de Diego. Su mente estaba llena de oraciones desesperadas. «Señor, dame sabiduría. Ayúdame a ser de ayuda. No me dejes fallarles ahora». Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Al entrar, vio a Diego arrodillado junto a su madre, quien estaba tendida en el suelo. Su rostro estaba pálido, y su respiración era entrecortada. Un fuerte olor a alcohol impregnaba el ambiente, mezclado con el aire denso y húmedo de la tormenta. «Diego, hiciste bien en llamarme», dijo María, tratando de mantener la calma. Se acercó a la mujer y tocó su frente. Estaba fría y sudorosa. «Ella bebió mucho, señor. Estaba muy triste por lo de mi papá», dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Y luego, se cayó. «No se levanta». María sabía que la situación era grave. Miró a Diego con seriedad, pero también con ternura. «Diego, necesito que confíes en mí. Voy a llamar a una ambulancia, pero necesito que tú sigas hablando con tu mamá. Dile que la quieres, que no estás sola». Mientras marcaba el número de emergencias, observó cómo Diego se inclinaba hacia su madre, tomándola de la mano. Su voz era suave pero llena de emoción. «Mamá, no te vayas. Te necesito. Por favor, despierta». La ambulancia llegó en cuestión de minutos,
aunque para María y Diego, pareció una eternidad. Los paramédicos se llevaron a la mujer mientras Diego insistía en ir con ella. María lo acompañó, prometiendo no dejarlo solo. En el camino al hospital, oró en silencio. Señor, toma el control. Cuida de ellos. Tú eres el médico de los médicos. Al llegar, los médicos atendieron a la madre de Diego de inmediato. María y el niño se quedaron en la sala de espera, rodeados de un silencio incómodo, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Diego no decía nada, pero María notaba cómo apretaba sus pequeños puños, luchando contra el miedo y la tristeza. Después de un rato, María rompió el silencio. Diego, ¿quieres que oremos juntos? El niño dudó por un momento, pero luego asintió. Juntos, inclinaron la cabeza y María empezó a orar en voz baja, pidiendo por la salud de la madre de Diego y por fortaleza para ambos. Mientras oraba, sintió una paz que parecía ajena a la gravedad de la situación. Sabía que esa paz no era suya, sino un regalo divino, una señal de que no estaban solos. Horas después, un médico salió para hablar con ellos. La señora está estable ahora, pero su cuerpo está muy debilitado. Tendrá que quedarse aquí unos días para recuperarse. Es importante que reciba apoyo emocional y, si es posible, ayuda profesional para superar su adicción. María agradeció al médico y luego miró a Diego. Tu mamá va a estar bien, Diego. Pero necesitamos seguir cuidándola, ¿de acuerdo? El niño asintió, aunque su mirada seguía reflejando preocupación. Esa noche, María llevó a Diego a su casa, asegurándose de que tuviera algo que comer antes de acostarse. Mientras lo observaba dormir, pensó en lo mucho que había cambiado su perspectiva desde que conoció a Diego. Antes, había visto su trabajo como una simple responsabilidad profesional, pero ahora entendía que su llamado era mucho más profundo. Dios la había puesto en la vida de ese niño por una razón, y aunque el camino era incierto, estaba decidida a caminarlo con fe. Al día siguiente, María visitó a la madre de Diego en el hospital. La mujer parecía avergonzada al verla, pero María no mostró juicio, solo compasión. Quiero que sepa que no está sola, dijo María mientras se sentaba junto a su cama. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero no tiene que enfrentarlos sin ayuda. Estoy aquí para usted y Diego, y sé que Dios también lo está. La mujer rompió en llanto, confesando cuánto dolor había acumulado desde que su esposo las dejó. Compartió cómo había tratado de encontrar consuelo en el alcohol, pero solo había conseguido hundirse más en la desesperación. No sé cómo salir de esto, admitió, con la voz temblorosa. María tomó su mano con firmeza. No necesita saberlo ahora. Solo necesita dar un paso a la vez. Y el primer paso es creer que Dios tiene un propósito para su vida y que puede transformar su dolor en esperanza. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, la mujer comenzó a mostrar pequeños signos de cambio. María la visitaba regularmente, llevando devocionales y palabras de aliento, y Diego, aunque aún lidiaba con sus propios miedos, empezaba a recuperar la sonrisa. Sin embargo, el desafío más grande estaba aún por venir. María sabía que las tormentas no terminan de la noche a la mañana, pero también sabía que cada prueba era una oportunidad para fortalecer su fe y la de quienes la rodeaban. Esa semana, al escribir en su diario, María reflexionó sobre las palabras de Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entendió que, aunque las tormentas eran inevitables, siempre había esperanza cuando ponían su confianza en Dios. Los días que siguieron fueron una mezcla de desafíos y pequeños triunfos para María, Diego y su madre. La mujer había comenzado a asistir a reuniones de apoyo en el hospital, mientras que María continuaba ofreciéndole palabras de aliento y oraciones. Sin embargo, como suele suceder en los momentos de transformación, el enemigo parecía decidido a poner más obstáculos en su camino. Un lunes por la mañana, Diego llegó a la escuela con los hombros caídos y la mirada perdida. María lo observó desde su escritorio, notando de inmediato que algo no estaba bien. Al finalizar la clase, lo llamó para hablar. «Diego, ¿todo está bien?», preguntó, inclinándose para estar a su altura. El niño negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «Mi mamá está pensando en irse lejos. Dice que sería mejor para los dos empezar de nuevo en otro lugar». Las palabras de Diego cayeron como un balde de agua fría sobre María. Aunque sabía que la madre de Diego buscaba lo mejor para él, la posibilidad de que se fueran significaba un corte abrupto en todo el progreso que habían logrado juntos. María respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Diego, entiendo que esto te preocupe. Pero recuerda que, pase lo que pase, no estás solo. Dios está contigo, y Él tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo con claridad». Diego asintió, pero su mirada seguía cargada de tristeza. Esa tarde,
María decidió visitar a la madre de Diego. La encontró empacando cajas en su pequeña sala de estar, con una expresión determinada pero llena de angustia. «María, no esperaba verte hoy», dijo la mujer, dejando una caja en el suelo. «Diego te contó, ¿verdad?». María asintió, tratando de mantener la calma. «Sí, me lo mencionó. ¿Puedo preguntarte por qué has tomado esta decisión?». La mujer suspiró y se dejó caer en una silla. «Estoy tratando de hacer lo correcto. Quiero darle a Diego una vida mejor, lejos de todo esto, de este lugar que solo me recuerda mis fracasos». María se sentó frente a ella, mirándola con compasión. «Entiendo que quieras proteger a Diego y empezar de nuevo, pero ¿estás segura de que alejarte es lo que necesitan? A veces, enfrentarnos a nuestros miedos aquí y ahora es lo que nos permite crecer y sanar». La mujer bajó la mirada, dudando. «No lo sé, María. Solo quiero lo mejor para mi hijo». «Lo entiendo», respondió María con suavidad, «pero también creo que Dios no pone pruebas en nuestro camino para que huyamos de ellas, sino para que aprendamos a superarlas. Si decides quedarte, no estarás sola. Estoy aquí para apoyarte, y sé que Dios también está obrando en tu vida y en la de Diego». Esa noche, María no pudo evitar sentirse ansiosa. Mientras oraba, recordó las palabras de Salmos 23:4, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Con esas palabras en su corazón, entregó la situación en manos de Dios, confiando en que Él tenía el control. Sin embargo, los días siguientes trajeron más incertidumbre. La madre de Diego seguía indecisa, mientras que el niño, aunque intentaba mantener la esperanza, mostraba señales de angustia. María hizo todo lo posible por apoyarlos a ambos, pero el peso de la situación comenzaba a afectarla también. Se encontraba preguntándose si estaba haciendo lo suficiente o si estaba fallando en su llamado. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Diego no llegó a la escuela, lo cual era inusual. María intentó llamarlos, pero nadie contestó. Preocupada, decidió ir a su casa después de clases. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta y el interior de la casa estaba vacío. Las cajas de la sala habían desaparecido y el silencio era ensordecedor. María sintió que el aire se le escapaba. ¿Se habían ido sin decir adiós? ¿Había fracasado en ayudarlos? Sentándose en el umbral de la puerta, sintió una ola de desesperación. «Señor, ¿por qué? Pensé que estábamos haciendo progresos. Pensé que estaba sobrando en sus vidas». En medio de su llanto, recordó las palabras que había compartido con Diego tantas veces: «Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo». Respiró hondo, aferrándose a esa verdad, aunque en ese momento le costara creerla. Horas después, mientras estaba en casa intentando calmarse, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Diego. «María, lo siento mucho. No quería preocuparla. Estamos en la terminal de autobuses. Estoy aquí, pero no puedo subir al autobús». La voz de la mujer era un caos de emociones, confusión, miedo y, sobre todo, esperanza. «No tienes que hacerlo sola», respondió María con firmeza. «Espera ahí. Estoy en camino». Cuando María llegó a la terminal, encontró a la madre de Diego sentada en un banco, con el niño dormido en su regazo. La mujer la miró con lágrimas en los ojos. «Pensé que huir sería más fácil, pero no puedo hacerlo. Algo en mi corazón me dice que me quede, que enfrente todo lo que he estado evitando». María sonrió, sintiendo un inmenso alivio. Ese algo es Dios. Él nunca te abandonará, incluso en los momentos más oscuros. Esa noche, María los llevó de regreso a casa. No fue una conversación larga ni dramática, pero ambas sabían que se había tomado una decisión importante. No sería fácil, pero con fe, amor y apoyo, podrían superar cualquier obstáculo. Al despedirse, la madre de Diego tomó la mano de María. «Gracias por no rendirte con nosotros. Creo que Dios te puso en nuestras vidas por una razón». María asintió, conmovida. «Y yo creo que Dios tiene grandes planes para ustedes. Esto es solo el comienzo». Al llegar a casa, María sintió una mezcla de agotamiento y gratitud. Había enfrentado el Valle de las Sombras, pero ahora entendía que las pruebas más difíciles eran también las que más fortalecían su fe. Mientras escribía en su diario, reflexionó sobre cómo Dios hablaba a través de los pensamientos, las circunstancias y las personas, guiándolo siempre hacia su propósito perfecto. Esa noche, durmió profundamente, sabiendo que la verdadera batalla no había terminado, pero confiando en que Dios estaría con ellos en cada paso del camino. Después de tantas semanas de incertidumbre, tormentas emocionales y momentos de desesperación, algo en el aire había cambiado. La luz de la esperanza, que había sido casi invisible, comenzaba a brillar con fuerza en la vida de Diego y su madre. María sabía que,
aunque el camino aún era largo, ya no estaban caminando en la oscuridad. Algo dentro de ella también había cambiado. La lección de escuchar la voz de Dios con claridad, de confiar en su plan perfecto y de renovar su mente, la había transformado profundamente. Era una mañana tranquila cuando María llegó a la escuela. A diferencia de los días pasados, su mente estaba en paz. Las dudas que alguna vez la asaltaron ya no la atormentaban tanto. En su corazón sabía que había hecho lo que debía, que Dios la había guiado cada paso del camino, incluso cuando las cosas no parecían tener sentido. Mientras caminaba hacia su salón de clases, vio a Diego esperando junto a la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa tímida pero genuina. «Buenos días, señor», saludó Diego con un brillo especial en los ojos. María no pudo evitar sonreír al verlo. «Buenos días, Diego. ¿Cómo te sientes hoy?». El niño asintió con un entusiasmo que no había mostrado en mucho tiempo. «Mi mamá está mejor. Ha estado asistiendo a las reuniones todos los días, y parece que está empezando a entender que no tiene que cargar con todo sola. Ya no llora tanto». María se agachó para estar a su altura y, con voz suave, le dijo: «Eso es un gran paso, Diego. Lo que más me alegra es que tú también estás comenzando a encontrar paz. Sé que este proceso no es fácil, pero Dios está con ustedes». El resto del día pasó en un suspiro. María no podía dejar de pensar en lo que Diego le había dicho. La madre de él estaba cambiando, y la razón de esa transformación era, en gran parte, el amor de su hijo y la presencia de Dios que, poco a poco, estaba llenando su hogar. Después de clases, decidió visitarlos. Estaba ansiosa por ver cómo estaban y por compartir un poco más de ánimo. Cuando llegó a su casa, fue recibida por un ambiente cálido. Diego, que solía ser el niño callado y preocupado, ahora corría por la casa, riendo y jugando. La mujer, que había luchado tanto contra sus propios demonios, la recibió con una sonrisa genuina, algo que había sido raro en el pasado. «María, no sabes cuánto significa para mí verte hoy. Mi hijo está feliz, y yo también empiezo a encontrar paz. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho». María, con humildad, respondió: «Lo único que hicimos fue caminar juntas. La verdadera transformación viene de Dios. Yo solo fui un instrumento de su amor». Ambas mujeres se sentaron en el sofá mientras Diego continuaba jugando en el patio. La madre de él empezó a compartir con María sus pensamientos más profundos, sus temores y sus sueños. Había comenzado a ir a terapia y había decidido que su vida debía cambiar, que no podía seguir huyendo de sus problemas. «He estado mirando hacia adentro, buscando la raíz de mi dolor», dijo, con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. «Y aunque aún me siento débil en muchos aspectos, algo dentro de mí ha cambiado. Ya no quiero seguir viviendo en la oscuridad. Sé que Dios tiene un propósito para mi vida, y quiero descubrirlo». María la miró con los ojos llenos de comprensión. «Esa es la clave, amiga mía. Aprender a escuchar la voz de Dios, incluso en medio del caos. Cuando tus pensamientos se alinean con su voluntad, todo comienza a tener sentido. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la paz verdadera». Los días que siguieron fueron de pequeños avances. La madre de Diego empezó a tomar decisiones más sabias. Se había inscrito en un programa de rehabilitación, y aunque el proceso era largo, su actitud era completamente diferente. Ya no se sentía sola en su lucha. Sabía que podía contar con el apoyo de María, de su hijo y, sobre todo, de Dios. Una tarde, María la acompañó a una de sus primeras sesiones de terapia. Mientras esperaban afuera, la mujer miró a María con los ojos llenos de gratitud. «No sé cómo explicarlo, pero siento que estoy renaciendo. Todo lo que me decían sobre sanar no lo entendía hasta ahora. Es como si Dios estuviera restaurando cada parte rota de mi vida». María, con una sonrisa tranquila, respondió: «Porque Él lo está haciendo. La sanación siempre empieza en el corazón. Y cuando el corazón se somete a la voluntad de Dios, el alma también empieza a sanar». Esa noche, mientras escribía en su diario, María reflexionó sobre todo lo que había vivido en ese viaje. La transformación de Diego y su madre no solo había sido una victoria para ellos, sino también para ella. Al mirar hacia atrás, pudo ver con claridad cómo había sido testigo de una obra divina. Dios había hablado a través de los momentos difíciles, a través de las luchas y de las victorias. Y a través de todo ello, había aprendido a escuchar su voz con más claridad. María sabía que las pruebas aún no habían terminado. Pero ahora entendía que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Cada vez que pensaba que había llegado al final de sus fuerzas, Dios le mostraba que, en realidad, estaba más cerca de su propósito que nunca antes. En la iglesia del pueblo, el siguiente domingo, María se sintió llena de gratitud. Durante el servicio, las palabras del pastor resonaron en su corazón:
No conforméis vuestro comportamiento a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. María miró a su alrededor, viendo a los miembros de su iglesia, a Diego y su madre, a todos aquellos que, de alguna manera, estaban siendo transformados por la presencia de Dios. En ese momento, comprendió que cada uno de ellos, incluyendo a ella misma, estaba siendo renovado. Había sido un viaje difícil, pero valía la pena. Al final del servicio, María abrazó a Diego y a su madre, quienes se veían más felices que nunca. Habían atravesado muchas tormentas, pero ahora estaban comenzando a caminar hacia la luz, cada paso marcado por la fe y el propósito de Dios. María les sonrió y les dijo: «Este es solo el comienzo. Dios tiene algo aún más grande preparado para ustedes. Solo sigan confiando en Él y en su tiempo perfecto». Y así, en ese pequeño pueblo, María, Diego y su madre encontraron no solo la sanación, sino también la esperanza renovada. En sus corazones, sabían que no importaba cuán oscuras fueran las circunstancias, siempre habría luz al final del túnel, guiada por la mano amorosa de Dios. Gracias por acompañarme hasta el final de esta increíble historia. Espero que cada uno de ustedes haya encontrado algo valioso en este mensaje de transformación, fe y esperanza. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. También, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.